es un detalle importante, ¿no? Este señor es bien conocido, se llama Steve Jobs. Steve Jobs es el fundador de Apple. Lo que quiero que escuchen con detenimiento es en qué momento se refiere a los costos y un poco la crítica constructiva que hace del enfoque que le da la contabilidad, ¿ya? Y después les voy a explicar por qué es que le da ese enfoque a la contabilidad y sin embargo nos pone en bandeja de plata a los ingenieros industriales cómo deberíamos enfocar los costos. Es una aguda percepción que él tiene de cómo debería el ingeniero industrial trabajar el tema de costos, ¿ya? Entonces paso a que ustedes vean este video, escúchenlo con mucha atención, porque realmente era un hombre bastante adelantado a su época, ¿ya? 21 años, sí. Y ya tenía un éxito arrollador. Y lo había conseguido de forma improvisada. No había recibido formación específica en este campo. ¿Cómo aprendió a dirigir una empresa? ¿Sabe? A lo largo de años en el negocio me di cuenta de algo, de que siempre que preguntaba a la gente por qué hace tal cosa, la respuesta invariablemente era, pues porque se hace así. Nadie sabe por qué hace lo que hace, nadie se plantea a fondo las cosas en el contexto empresarial. Eso descubrí. Le pondré un ejemplo. Cuando montábamos los ordenadores Apple I en el garaje, sabíamos exactamente lo que costaban. Cuando pasamos a la producción en fábrica, por la época del Apple II, los contables partían de la idea de un coste estándar. Se fijaba un coste estándar y al final del trimestre se ajustaba el precio a las variaciones. Yo no paraba de preguntar por qué se hacía así. Y me respondían que se hacía así. Y tras 6 meses indagando vi que la razón por la que se hacía así era porque no se dispone de mecanismos para controlar el coste real. Con que se hace una hipótesis y luego se ajusta el coste al final del trimestre. Y no se conoce el coste real porque los sistemas de información no son lo bastante buenos. Pero nadie me lo explicaba así. Por eso, cuando diseñamos una fábrica automatizada para los Macintosh, logramos librarnos de muchas de esas ideas anticuadas y conocer con exactitud el coste de los productos al instante. Por eso, en las empresas muchas cosas funcionan en base a lo que yo llamo creencias heredadas. Es decir, se hacen de tal modo porque así se hicieron ayer y el día anterior. Eso significa que si uno se molesta en hacer muchas preguntas y en plantearse las cosas y en esforzarse, se puede aprender el negocio bastante rápido. No es algo que cueste tanto. No hace falta ser un genio. No hace falta, ¿no? Bien, cuando entró en contacto con los ordenadores por primera vez, antes de inventarlos, cuando trabajaba en el modelo HP 9. Bien, ¿se dieron cuenta del enfoque que le ha dado? Alguno percibió una realidad muy cercana a la que nosotros manejamos. Acá para nosotros, hasta parece hipotético. Miren que este señor ya hablaba de costos en línea y eso cuando tenía 26 años. O sea, miren la diferencia tecnológica con respecto a lo que nosotros tenemos en nuestra realidad. Nosotros recién algunas empresas están trabajando ese tema, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia tecnológica que no va a ser mucha de acá a unos años, por si acaso, no va a ser mucha, pero ahorita sí lo es, ¿no? Ahorita sí lo es. Él habla de los costos en línea y habla de las creencias heredadas. Habla de que la gente está acostumbrada a hacer las cosas porque siempre se ha hecho así, ¿no? Y él lo descubrió un poco indagando el tema de conociendo su empresa, de tratar de conocer su empresa. Entonces, eh, no necesita ser, no es la NASA, dice él, ¿no? No es la NASA, no es tanta ciencia para descubrir eso. Y es muy importante ese enfoque, ¿no? Es muy importante ese enfoque. Muy bien, ahora sí vamos a plasmar el escenario, ¿no? Visto desde el punto de vista nuestro, de los ingenieros industriales, con el siguiente gráfico o el siguiente dibujo, ¿no? ¿Qué cosa ve la contabilidad? La contabilidad ve esta parte, costos históricos, lo que ya pasó, lo que ya fue, ¿está bien?
¿Qué cosa vemos nosotros? Costos normales es exactamente a lo que se refería Steve Jobs, a tener los costos en el momento, en línea. O sea, él lo decía, pero cada uno de ustedes, si es que llega a tener esta responsabilidad, pues no se asusten porque no es nada difícil para nosotros tener costos en línea si tenemos los equipos necesarios. ¿Está bien? Y igual que los costos planeados, ¿no? Los costos planeados son costos a futuro, no son costos pasados. O sea, la contabilidad puede hacer estimaciones, pero siempre y cuando tenga algún ingeniero que lo ayude. Después es muy difícil para ellos hacer una estimación de algo. Además, ayer lo escuchaba a Julio Velarde y en una de las tantas entrevistas que él da, y decía que era interesante ser el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, porque realmente nunca sabía qué cosa iba a pasar. Nunca sabía qué cosa iba a pasar. Entonces, ese mismo escenario lo tenemos nosotros. No te puedes guiar del pasado para proyectar futuro. No se puede. Sí puedes basarte en ventas para proyectar futuro, pero no te puedes guiar de lo que ocurrió el año pasado y decir sobre esa base vamos a construir futuro. Es poco lógico, poco probable. Hay un montón de ejemplos. Perú fue al Mundial después de 36 años y en un momento dado los televisores se acabaron en todas las tiendas. No había televisores en ninguna tienda, televisores grandes, ¿no? Ustedes deben haber sufrido algo de eso cuando Perú se fue al Mundial. Sin embargo, al año siguiente, o a los 4 años que nos fuimos allá a pelearla con, ¿cómo se llama este equipo? Que nos ganó con el arquero bailarín. No me acuerdo. Con Australia, gracias. Australia. Todo el mundo, todas las tiendas se habían llenado de televisores y no fuimos al Mundial y los televisores se quedaron ahí y los tuvieron que rematar después. Entonces nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro. Lo mismo decía Velarde, yo he pasado pandemia, he pasado a Castillo, o sea, él realmente la ha guerreado bien. Zapata es un héroe vivo, no saben la gran cantidad de familias que ha librado de la pobreza. Así que hay que sacarse el sombrero nomás y dar gracias a Dios de tenerlo a él liderando ese tremendo banco. Muy bien, entonces dicho esto, esta es nuestra cancha, chicos. Esta es nuestra cancha. Costos normales, que son los costos en el momento, y los costos planeados. Por si acaso